Audiencia, saludos para ustedes como siempre y recordándoles que cumplimos con un deber cívico que además es un mandato de la Casa Municipal Quiteña de dar a conocer las propuestas de quienes pues desean, aspiran a dirigir los destinos del país en los próximos años. A continuación voy a conversar con alguien muy conocido, un hombre público que ha hecho vida política y muestra a la ciudadanía y a su electorado pues una hoja de vida limpia. Se trata de Óscar Ayerbe, que está como muchos otros candidatos, excepto los correístas, luchando sin recursos contra todo un aparataje cuyo marco y cuya tramoya ha sido la corrupción y el dinero a borbotones, dinero saqueado y robado. Esto es una premisa con la cual inicio la conversación con Óscar Ayerbe. Óscar, te saludo, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Marcelo. Para mí es una gran satisfacción compartir contigo estos temas que son vitales para el país. Se va a elegir el próximo 5 de febrero nada más ni nada menos que los 7 miembros de la quinta función del Estado. Ahora bien, Óscar, tanto tú como quien habla y otras personas más que sentimos lo que significa ser ciudadano, sentimos el civismo como un respeto al derecho, un respeto a la propiedad ajena, un respeto a la propiedad pública. Nosotros habíamos esperado que el presidente de la República, el señor Lasso, llamara a una consulta popular ya hace mucho tiempo cuando se posesionó para abolir y extinguir este Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué más da? Hay que elegir y hay que votar por él porque allí está presente. Y el tema con esta institución es que nomina varias entidades que constituyen el Estado mismo: procurador, superintendente, defensor del pueblo, defensor público, fiscalía, contraloría, miembros del Consejo Electoral, miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, las tareas y las atribuciones son enormes, Óscar. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana, que supuestamente debe ser un ente que responda al mandante, a los ciudadanos, atravesó desde su primer momento un escenario de absoluto control político. Recuerda tú, Marcelo, que a partir del 2009 que se nombra el primer grupo de miembros de esta institución, Rafael Correa hasta el 2017 lo controla 100%. Él nombra a los 7 miembros, él nombra a su presidente y presidenta, él elige a los miembros de las instituciones de control del Estado, Galo Chiriboga, Carlos Vaca, Carlos Polit, Gustavo Yalki, todos los demás, sin excepción, los nombraba Rafael Correa. De tal manera que si a eso agregamos que en el 2013 ellos tienen un control absoluto de todas las funciones del Estado, 100 asambleístas, control del legislativo, obviamente ejecutivo, control total de la justicia con Gustavo Yarc en el 2013 al 2018, que él cesa en funciones por Julio César Trujillo, nombró a 2.892 jueces y fiscales y solo han salido 78, de tal manera que esa función todavía está bajo control del correísmo. La función electoral, recordarás, casi siempre tuvieron 5 de 5 los miembros de ese organismo. Y el Consejo de Participación no cumplió jamás el mandato constitucional para lo cual fue constituido. Ahora bien, Óscar, nosotros pertenecemos a un tiempo cuando era el Congreso el que nominaba, designaba, obviamente a partir de ternas, a estas entidades que acabamos tanto tú como yo de mencionar. Era el Congreso, pues con muchos partidos políticos, con más de un centenar de diputados. De alguna manera, era una democracia defectuosa, pero mejor de lo que significaría controlar a 7 miembros directamente desde el Poder Ejecutivo, Oscar. Puede ser que sea así, Marcelo. Y yo me pregunto,
el verdadero problema es la institución o los miembros que han conformado esa institución. Y la respuesta es evidente, los miembros que han conformado esa institución, porque todos ellos desde su inicio en el 2009 agacharon la cabeza ante el poder político y las presiones políticas y los poderosos intereses. De tal manera que en el periodo de Rafael Correa todo era absolutamente claro, ellos controlaron todos los poderes del Estado, es decir, las 5 funciones. Y por otro lado, ni Moreno ni Lazo les ha interesado a ninguno de ellos que esta función tenga y cumpla con su verdadero objetivo. Uno, la participación ciudadana, que todos los ciudadanos sean actores, no espectadores. Dos, que sea el escenario que precautele la defensa de los derechos que permanentemente son violados por muchas instituciones y funcionarios, temas de seguridad, salud, educación, empleo, etcétera. Tres, jamás, desde su fundación a la fecha, invirtieron un centavo en la investigación de la corrupción institucional. Solo ponte a pensar, Marcelo, ¿qué hubiera pasado si esta institución investigaba a Carlos Polit, que se roba cientos de millones, corrompe a la institución, glossan en miles de millones de dólares y por debajo de la mesa luego desvanecen todo y desaparece el escenario para provocar la impunidad? Y para mencionar una más, la farsa de la rendición de cuentas. Nadie audita, nadie vigila, nadie comprueba, nadie determina, solamente es la lectura entre amigos y funcionarios. Obviamente se toman los cócteles y luego no pasa absolutamente nada. Es decir, esta institución no ha cumplido con el mandato constitucional porque sus más altos directivos agacharon la cabeza para inclinarse a obedecer a los presidentes o los poderosos intereses de la legislatura. Así es, Oscar. Y es que estos funcionarios que agacharon la cabeza eran salidos, discúlpame el término ginecológico, del útero mismo del gobierno, pues. Eran parte de Alianza País, del socialismo del siglo XXI, o como se llame esta corporación casi delincuencial. Salían de allí mismo, ¿qué se podía esperar? Ahora hay un avance que yo veo con buenos ojos. A los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 7, los elige ya el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hacer que después de esa elección, ese pueblo que los ha escogido democráticamente pueda ejercer un control sobre sus actividades y sobre sus responsabilidades, Oscar? Bueno, yo quiero argumentar este tema porque es muy importante tu pregunta. Mira, esta institución es autónoma e independiente. Así debería ser. Nunca lo fue. Fue siempre dependiente y jamás fue autónoma. Siempre estuvo bajo el control del poder político y de poderosos intereses. Entonces, ese escenario hay que eliminarlo. Oscar Ayerbe ha propuesto que hay que dar un giro de 180 grados, que las funciones que prevé la Constitución se cumplan, que esta institución de los ciudadanos debe ser rescatada, su función como la quinta en la estructura del Estado pueda darle el equilibrio y el balance para que los ciudadanos enterados, entendidos, informados, capacitados, porque ¿cómo te explicas que a estas alturas, luego de 14 años, resulta ser que el 80% de los ecuatorianos, y hablo de los ciudadanos, no conocen ni siquiera qué hace esa institución? Es que no les conviene a nadie, es una piedra en el zapato, porque imagínate que todos estemos bien informados, que participemos activamente como actores, que utilicemos herramientas de veeduría, sillas vacías, observatorios, que seamos el filtro primario de la transparencia, que seamos los ciudadanos los que podemos avisorar que las prioridades de todos los proyectos del Estado correspondan a las necesidades sociales, que defendamos a los derechos violentados. ¿Cómo es posible que en temas vitales como la seguridad, las instituciones de toda la estructura de la seguridad del Estado, todavía, y tú lo has denunciado permanentemente,
mi estimado Marcelo, todavía ni siquiera tienen los equipamientos necesarios básicos para cumplir sus funciones. No hay la inteligencia apropiada, y no me refiero a la mental, sino a los equipos y aparatos que compraron en Israel, que pueda dar resultados eficaces. ¿Cómo no se va a violentar los derechos cuando un afiliado al Seguro Social le dan una cita médica estando grave 8, 9, 10 meses después? Y la institución llamada precautelar, esa defensa de derechos, no dice absolutamente nada. ¿Y qué decir de todos los otros estamentos que implican, por ejemplo, que cientos de miles de estudiantes, 250,000 aproximadamente, no van a la universidad por un escenario de una absurda inequidad social que pone en frustración a miles de estudiantes en virtud de los mecanismos de la tecnología que puede permitir una solución eficiente, clara y directa, como la de Universidad de Loja, que dispone de herramientas tecnológicas para ofertar un menú completo o amplio, digamos, un menú amplio de alternativas académicas que en países como Europa y todo el mundo. Yo mismo, Marcelo, hace 2 años terminé un masterado en estrategia de comunicación política y empresarial y nunca fui a la universidad ni la he conocido y todo fue virtual, de tal manera que hay mucho por hacer en la defensa de derechos. Tú has mencionado algo que ya trasciende la nominación de entidades como el procurador, el superintendente, el defensor del pueblo, la fiscalía, la contraloría, que son los derechos conculcados, violados y pisoteados del ciudadano sin voz, con voto pero sin voz. Esto es esencial. ¿Qué haría Óscar Ayerbe si llega con su grupo a constituir el Consejo de Participación Ciudadana para garantizar, discúlpame la redundancia, para que la Constitución garantista funcione, pues? Efectivamente, esta institución que pertenece y representa al mandante, a los ciudadanos, tiene que cumplir con ese escenario primario que permita rescatar su identidad, que tenga una capacidad para, desde el primer día, todas las funciones del Estado y todos los escenarios de representación de los poderosos intereses políticos y económicos, sepan que la entidad con personalidad propia, con determinación, es independiente y que actúa en el mandato constitucional. Por eso es que cuando hablamos de defensa de derechos, tú conoces a plenitud. Yo públicamente debo reconocer y agradecer tu permanente respaldo a temas como lo de Filambanco, a temas como lo del 30S. Fíjate que cuando nosotros en marzo de 2018 tomamos la decisión de formar la Asociación Víctimas 30S, cientos de casos fueron condenados, sentenciados, sentencias ejecutoriadas que determinaron prisión de 1 a 12 años de gente inocente en Fuerzas Armadas, policías, CTG, civiles. Y tomamos la decisión de determinar nuestra responsabilidad y escogimos 205 casos, los más complejos y difíciles. A la fecha de hoy, hemos ganado 188 juicios. No los ganamos en la Asamblea Nacional pidiendo indultos o al Ejecutivo o pidiendo acciones legislativas, sino más bien en el propio recurso extraordinario de revisión, jueces de la Corte Penal de Justicia de la Corte Nacional han determinado su inocencia, libres e inocentes. Nunca perdimos un caso. De tal manera que conozco a fondo la metida en mano en la justicia, conozco a fondo la violación de los derechos humanos y por lo tanto la institución llamada Consejo de Participación Ciudadana jamás puede permitir un escenario de persecución, un escenario de violación de derechos. Sé exactamente lo que hay que hacer. Tú bien lo has dicho, soy un hombre con la experiencia suficiente para desde el primer día saber lo que hay que hacer. ¿Qué no debemos hacer?
esto, mi estimado. Mira, esta es la lista oficial del correísmo. Se vistieron de azul, alcaldes, prefectos, concejales y todas las estructuras, desde lo parroquial hasta lo provincial. Y además les vistieron a los miembros, a los correístas del Consejo de Participación Ciudadana, candidatos. Utilizan todo el auspicio y maquinaria política de su organización. Ellos tienen la decisión de el control total de esa institución. Si los ecuatorianos no visibilizan este gran y enorme riesgo que implica que si dispersan su voto, si no tienen claro qué es lo que está sucediendo, nosotros como candidatos, Óscar Ayerbe, tomó la decisión de también tener una alternativa ciudadana, la del correísmo por un lado y la de los ciudadanos que no tenemos ningún compromiso ni vinculación política o partidista. Y aquí está la lista de los 7 ciudadanos, los 7 de la gente, con número y con casillero para los 3 hombres, 3 mujeres y 1 de nacionalidades. Óscar Ayerbe, te voy a pedir, por favor, porque es tu derecho y además es una obligación de quien habla, pedirte los nombres y una somera descripción de cada uno de estos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que te acompañan. Mira, todos ellos, primero, no tienen ningún vínculo de carácter político partidista que determine, incluido Óscar Ayerbe, la posibilidad que un caudillo o un dirigente político le llame y le ordene qué es lo que tienen que hacer en la institución. Ninguna posibilidad que ninguna otra función del Estado, que lo he dicho con frontalidad, puede meter la mano en esta institución, ni presidente de la República, ni asambleístas que en el organismo legislativo permanentemente lo hacen y por lo tanto son personas que en todos sus diferentes niveles académicos, por un lado, tienen la experiencia y el conocimiento necesario para cumplir esta función que es muy, muy importante para el país. También tienen una trayectoria en acciones y organizaciones de carácter social. Fíjate que cuando yo califiqué para esta responsabilidad de candidato al Consejo de Participación, tuve que cumplir 34 requisitos primarios, no solo el de tercer nivel, la gran mayoría y casi todos, y sobre todo en este grupo, tenemos cuarto nivel o más, de tal forma que no solo cumplimos con la UAF, el SRI, el IES y todo lo demás, sino acciones sociales. Y este grupo que está conformado por, aquí está, el primero es Juan Esteban Guarderas, casillero número 6. El segundo es David Zúñiga, casillero número 10. En mujeres está Pamela Troya, con casillero 7, Paulina Jiménez, casillero 14, Jacqueline Ludeña, casillero 17, y en nacionalidades está Teddy Tama con el casillero 7. Curiosamente, y esto es una cosa inverosímil, pero es cierta, todos estos casilleros fueron sorteados por el CNE y resulta que el casillero 7 en hombres, Óscar Ayerbe, casillero 7 en mujeres, Pamela Troya, y casillero 7 en la papeleta de nacionalidades de Editaba. Y si sumas todos los números que tenemos, termina en una división de 7. El 7 es un número mágico, mi estimado Marcelo. Es un número La energía, arquetípico. ¿sí? En la energía del universo, los 7 días de la semana, los 7 maravillas del universo Adicionalmente, en la Oscar, es antigüedad. también un número bíblico. Totalmente, y además también las 7 vidas de mi gato Zeus, mi fiel amigo. Pero además, curiosamente, fíjate que Óscar Ayerbe nace el 7 de marzo. De tal manera que yo estoy feliz con el número 7 y nosotros, los 7 de la gente, van a responder con toda
energía, capacidad, el reto que representa recobrarse institución para los ciudadanos, priorizar estos componentes ya citados anteriormente, ciudadanos, actores, defensa de derechos, investigación de la corrupción, una verdadera rendición de cuentas que sea permanentemente auditada. La función de elección de los diferentes miembros de organismos del Estado, como Contralor Fiscal, que están locos, desesperados por hacerlo. Yo tengo este momento y soy veedor del concurso del Consejo, del Contralor General del Estado. Han pasado 1 año, 8 meses y todavía no eligen, están perdidos la cabeza. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Y qué es lo que pasa en la consulta? Que el presidente Lazo quiere postergar en funciones a todos los que están en este momento en organismos de control porque no le interesa que lleguen nuevas personas y peor todavía, que el nuevo Consejo de Participación elija personas que tengan la característica de ser independientes, que no tengan vínculo o trascendencia de relación con movimientos o partidos políticos y por lo tanto que todos nosotros nos debamos a los ciudadanos. Óscar Ayerbe rendirá cuentas a los ciudadanos. Óscar, finalmente, en el minuto que nos queda, quiero pedirte que nos indiques si esta votación por el Consejo, que es parte y líder además de la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿es un voto necesariamente en plancha o puede ser interpersonal? Puede ser absolutamente interpersonal. Solamente puedes elegir en hombres de 1, 2 y hasta 3. No puedes elegir 4 porque ahí ya se anula la papeleta. Puedes escoger entre los 20 candidatos que existen. Nosotros proponemos a 3 que conforman la lista de los 7 de la gente. Óscar Ayerbe, casillero 7, Juan Esteban Guarderas, casillero 6 y David Zúñiga, casillero 10. En cambio, en el de mujeres es exactamente igual, solo hasta 3, 1, 2 o 3. Puedes rayar. Si eliges 4 ya se anula. En el caso nuestro, Pamela Troya, casillero 7, Paulina Jiménez, casillero 14, Jacqueline Ludeña, casillero 17. Y en el caso de nacionalidad solo puedes escoger 1. Si pones 2, se anula. En el caso nuestro, en casillero 7 está Teddy Tama. Son un equipo que garantiza seriedad, que garantiza independencia y que está consciente que hay que darle un giro de 180 grados al drama de crisis y de corrupción institucionalizada que ha afectado a todos los ecuatorianos, a los ciudadanos y al país. Muchas gracias por tu presencia orientadora y sobre todo con una enorme experiencia, sin ninguna duda. Óscar Ayerbe, conocido hombre público con ustedes hoy. Muchas gracias.